Muy bien, María, ahora si te parece salimos de Irán y nos mudamos hacia Venezuela, donde está ocurriendo un fenómeno que, como bien vos definías, es realmente inesperado. La economía venezolana, que en los últimos años ha tenido una caída casi de las más abruptas que se recuerdan casi en la historia de la economía mundial, y un nivel de inflación realmente de varios dígitos, quiero decir, a veces de más de 10.000% en un año, en los últimos tiempos ha dado un giro realmente muy, muy abrupto, ha logrado bajar bastante la inflación a niveles más o menos razonables, más razonables incluso que los argentinos, por ejemplo, y ha logrado empezar a exhibir y a mostrar cifras de crecimiento bastante potentes. Estamos en comunicación con Manuel Sutherland, que es un economista muy respetado de Venezuela, que nosotros consultamos a menudo para tratar de entender qué es lo que pasa. Manuel, muy buenas noches de aquí de la Argentina. ¿Cómo te va? Gracias, muy amable por la invitación. Siempre es un placer estar acá con ustedes. A ver, empezá a contarnos como si estuviéramos en un bar o en un café. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué de repente la economía venezolana pegó el giro que pegó? Y también de qué Sí, dimensiones es, porque hay que tener, para saber si es realista lo que titulan algunos medios del mundo, ¿no? sí, Venezuela dentro de todo ha tenido un giro muy importante en los últimos meses, quizás el último año y medio. Venezuela entre 2021 probablemente cayó en 80% su PIB. Eso quisiera más o menos es la tercera peor crisis en la historia del capitalismo y tuvo una hiperinflación de casi 5 años, 4 años y algo, que es la tercera más larga en la historia del capital, detrás del Sandinismo uno y de la Grecia de la Segunda Guerra Mundial. Esos números han mejorado, se supone que este año va a haber crecimiento económico, aún no hay cifras oficiales desde el primer trimestre de 2019, no hay cifras oficiales de PIB, pero las estimaciones que han asomado miembros del gobierno hablan de un 7%, 6% de crecimiento este año, probablemente sea el crecimiento más alto de América Latina y es bastante probable que la inflación termine en 140, 150%, 135% este año, haciendo que sea la tercera inflación más alta del mundo, detrás de Sudán y el Líbano, pero mucho más pequeña que el 30.000% de inflación que se sufrió en 2018. Entonces, por eso se habla de una especie de giro, de cambio de tendencia en la economía venezolana, aunque todavía falta muchísimo para hablar de recuperación o mejora. O sea que lo que describís es que viniendo de un derrumbe colosal de la economía venezolana de todos estos años, finalmente este año habría una cierta, bueno, una marcada baja de la inflación, viniendo de una hiperinflación brutal, con un pequeño rebote que le daría un crecimiento. Ahora, este cambio de tendencia, porque ciertamente sí es un cambio de tendencia, ¿a qué se es atribuible? Bueno, lo primero es que el final de la crisis venezolana empalmó con la pandemia y Venezuela fue uno de los países que elaboró una especie de confinamiento drástico que afectó muchísimo al comercio minorista, a los servicios y dificultó mucho la actividad económica. A partir de finales del año pasado y con inicios de este año, hubo una liberación completa de esos permisos, lo que hizo que fundamentalmente la economía se dinamizara. Lo segundo es el petróleo. El gobierno logró algunas inversiones extranjeras para el área petrolera, pasó de 400, 500 mil barriles a cerca de 700 mil barriles diarios. Y también como tercer punto, una posibilidad de sortear las sanciones de manera más efectiva, poder vender triangulando mercancías petroleras, derivados de hidrocarburos, y también hubo más alianzas con Irán, un poco Rusia, un poco China, para mover mercancías y mover comercio para poder de alguna manera recibir ingresos mayores y empezar a andar una senda de crecimiento, aparte de la flexibilización que el gobierno ha venido realizando, permitiendo que la gente compre y venda en dólares, permitiendo que los precios se fijen en dólares y permitiendo mayores libertades comerciales.
A ver, Manuel, quiero tratar de entender, diferenciar dos conceptos, porque casi todos los países del mundo, cuando termina la pandemia, después de la caída económica que se produce por la forma en que las sociedades definen el enfrentamiento de este desafío, es decir, el confinamiento, el cierre de locales, etcétera, naturalmente se produce un rebote, que no siempre es crecimiento, es el rebote producto de que los negocios y las fábricas que estaban cerradas de repente abrieron, entonces cae primero por la pandemia y rebota después. Esto que vos decís en términos de actividad económica, ¿tiene algo de indicio de recuperación a largo plazo de todo lo que se perdió antes de la pandemia? ¿O es simplemente, o al menos mayoritariamente, un rebote de lo que se perdió en ese periodo breve que fue la pandemia? Sí, yo creo que hay un poco de todo. La mayoría de países latinoamericanos tuvo un rebote importante después de la pandemia en el año 2021, pero Venezuela en el año 2021 también decreció. Muchos países en el 2021 crecieron al 8, 7, 9%. Sí, la Argentina al 10%. Exacto, como un poco ese rebote, pero Venezuela probablemente no creció. Quizás, según el Fondo Monetario Internacional, cayó en 1,5% el PIB y este año probablemente se esté experimentando parte del rebote que no se dio en el año 2021 y también parte fundamental del crecimiento en las exportaciones petroleras con lo sucedido en Ucrania. La invasión rusa a Ucrania ha aumentado el precio del petróleo, ha aumentado colateralmente algunos commodities que Venezuela exporta y eso le ha ayudado también a mejorar su balanza de pagos, a aumentar las exportaciones y también un punto importante, hablar de recuperación económica sería demasiado temprano porque si Venezuela perdió el 80% de su economía entre 2013 y 2021, Venezuela necesitaría alrededor de 32 años creciendo al 5% interanual para recuperar la economía que tenía en el año 2013. Ahora, Así de Manuel, grave fue el decrecimiento. Ahora, Manuel, ¿se vive, digamos, una situación menos angustiosa en la vida cotidiana con este cambio? ¿Notás si hay venezolanos que están pudiendo volver a vivir en el país, la vida cotidiana? Aquel que, digamos, el acceso a los alimentos, ¿qué está pasando con la vida cotidiana? Muchas personas tienen la imagen de Venezuela del año 2015, 2016, una severa escasez. Había un desabastecimiento muy grande, había colas de 2, 3 kilómetros para surtir gasolina, diésel y había muy pocos alimentos disponibles para la población. Eso cambió radicalmente, hay una importación masiva de alimentos, hay una producción increciendo de alimentos para la cuestión, para el mercado nacional y también hay una apertura en medidas tributarias y arancelarias para que se pueda importar muchos productos sin impuestos y sin aranceles. Eso ha hecho que los locales comerciales venezolanos estén abarrotados de mercancías, que haya un importante crecimiento de lo que nosotros llamamos bodegones, de supermercados, de tiendas nuevas, que están de alguna manera apostando por un crecimiento futuro el año que viene, bastante relacionado con una posible flexibilización de las sanciones y con una reestructuración de la deuda externa que plantean los mercados un escenario optimista. Manuel, te queremos decir que vamos a ir a un corte ahora y a la vuelta seguimos hablando porque hay mucho para preguntarte sobre lo que está pasando en Venezuela en estos momentos. Así que vamos a un corte y a la vuelta seguimos hablando. Las grandes obras trascienden eras, asombrando a todos a su paso, demostrando que la vanguardia es estar en el presente, dándole forma al futuro. Esto es Forwardism, nuevo BMW Serie 7 y BMW X7. Raphael Warnock y Herschel Walker se
electoral en Georgia para definir el último escaño disponible en el Senado. ¿Aumentarán los demócratas su mayoría o se lo impedirán los republicanos? Nuestro equipo te trae todos los detalles más un análisis de los resultados en un especial de Voto Latino con Juan Carlos López, el martes en CNN. No hay nada en televisión como la entrevista. Es como invitar a casa a alguien, abrir la puerta y decirle: aquí estoy yo para escuchar tu rollo, aquí estoy yo para escuchar tu historia. Las grandes historias son las historias que emocionan, las historias que movilizan a la gente. Camilo, de lunes a viernes en CNN. México juega un papel cada vez más importante en la economía global. Es la segunda economía más grande de América Latina y es un semillero de oportunidades, de innovación, de ideas brillantes que generan grandes negocios en el mundo. Ven, vamos a conocer a estas empresas exitosas, las startups, los unicornios y a los emprendedores que triunfan dentro y fuera del país. Mercado México. Cada mes en CNN. En estos 25 años de CNN en español, los hondureños tienen la confianza de informarse en este medio de comunicación, pues saben que todo lo que se dice está debidamente comprobado. Por eso tienen la certeza que lo que se dice en CNN es verdad. Felices 25 años, CNN. Oppenheimer presenta. No es ninguna casualidad que esta Copa Mundial sea la más cara de la historia. Las organizaciones mundiales de derechos humanos tienen un término para todo esto. Lo llaman el sportswashing. El domingo en CNN. Aunque la reciente cumbre de las Américas no ha sido precisamente exitosa en nuevas iniciativas para el hemisferio, sí ha servido para reflexionar sobre los grandes temas que están en la hoja de ruta de la región. Y en esa hoja de ruta aparece una vieja aspiración que, aunque no haya visto avances por décadas, podría empezar a verlos a partir de ahora. La idea de ir a un mercado común de las Américas, un mercado común hemisférico. Algo al estilo del primer mercado común europeo, que bien podría ser el punto de partida de una nueva forma de relación hemisférica pragmática, una relación que, aunque muchos hoy día les pueda parecer ciencia ficción, a muchos les pueda parecer ciencia ficción, conviene ir pensando en serio. Somos CNN. Cada vez más gente consume noticias de CNN que de cualquier otra fuente. Seguimos conversando con Manuel Suterland, economista basado en Caracas, Venezuela, a quien consultamos frecuentemente sobre la situación de la economía, que ha pegado un giro, por lo menos hay un cambio de clima en este momento. La pregunta es si esto, ¿qué efecto político tiene esta situación? ¿Consolida a Maduro en el poder? Bueno, hay varias explicaciones que pudieran dar resultados distintos en cuanto a las conclusiones que se puede sacar de eso. Si vemos las encuestas, parece que el gobierno de Maduro ha ganado bastante en aceptación. La mayoría de encuestas habla que se ha pasado de un 12, 11% de aceptación a un 16, 17, 18% de aceptación. El gobierno ha recuperado contactos como, por ejemplo, la reunión que hubo en París con Macron, ha recuperado el fuelle en el diálogo, como lo que sucedió en México, y parece estar mucho más estable que meses pasados. La verdad que el gobierno, con las políticas que ha hecho, de alguna manera se ha consolidado gracias a la flexibilización, la apertura y una mano más blanda con la economía. Aunque hoy parece que hubo un salto atrás y se lanzó otra lista de precios regulados y algunas cosas que son un mal indicio, pero a pesar de todo eso se supone que algo de aire le da. Apertura. Exacto, y eso le ha favorecido indudablemente. Manuel, te agradecemos mucho haber hablado con nosotros y te volveremos a consultar porque nos ayudas mucho a entender lo que pasa en Venezuela. Gracias. Siempre un placer para mí. Gracias. María, nos vamos a un corte. Sí, bien. Es interesante, ¿no? Porque la situación en Venezuela quedaba una especie de stand-by, donde la oposición nunca logró
la fuerza suficiente en condiciones muy difíciles como para disputarle realmente el poder a Maduro, y ahora este cambio de la situación económica, que deja de ser dramática por lo menos, parece dándole un poco más de aire de cara a las elecciones que, bueno, que hay una exigencia a la comunidad internacional de que haya por fin elecciones realmente libres en Venezuela, ¿no? Hay un regusto amargo todo esto, porque es un hombre que se consolida en el poder por medio de un proceso represivo muy brutal. Entonces es como que se estaría saliendo con la suya, pero en todo caso eso es una opinión. Las cosas que pasan son las cosas que pasan, ¿no? Sí, claro. Hay que ver todavía que estas elecciones se realicen, que sean efectivamente competitivas, pero evidentemente es un escenario distinto al que hubiese sido en otro momento, por lo menos, en el cual era una situación muy... bueno, todavía hay que ver, ¿no? Es una situación muy incipiente, por lo menos de un prematuro cambio de una situación de pura caída y pura hiperinflación a haber logrado una cierta estabilidad. Por supuesto que muy de la mano del nuevo contexto internacional, que es muy favorable, ¿no? 7% de crecimiento después de una pandemia contra 80% de caída previo a la pandemia es un cambio de tendencia, pero hay que ver qué pasa después. Lo mismo ocurre con la recuperación de consenso, de 12% de aprobación a 18% es un aumento, pero sigue siendo un número muy chiquito. De 32.000% de inflación a 160 es una caída, pero 160% de inflación es también difícil de convivir con el tiempo, ¿no? Sí, la guerra lo favorece mucho, siendo Venezuela un país, ¿no?, muy rico en petróleo, ha hecho que muchos países, bueno, incluso el acercamiento con Estados Unidos, ¿no?, en este contexto. Muy bien, vamos a un corte. A la vuelta les contamos quién es el personaje de la semana.